Buenos días. Hoy queremos comunicarles una nueva sentencia ganada por Castreja Abogados, en este caso en materia de mala praxis, dictada por un juzgado contencioso administrativo de Santiago de Compostela, en la que se condena solidariamente al Sergas y a su compañía aseguradora a indemnizar a nuestra clienta con 20.630 euros más los intereses legales y que suma un importe final aproximado de unos 25.000 euros. En este caso, nuestra clienta, vecina de A Coruña y de 49 años en el momento de los hechos, había sido intervenida quirúrgicamente como paciente Sergas en un centro hospitalario concertado realizando una artroplastia de cadera derecha debido a una necrosis avascular con artrosis secundaria avanzada. 3 años después, la paciente comenzó a presentar intenso dolor a la rotación de dicha cadera derecha, por lo que se le practicó a la paciente una radiografía que mostró la existencia de un aflojamiento acetabular de la prótesis implantada. Motivo por el que se programó la realización de una nueva cirugía para proceder al recambio de dicha prótesis. Durante el postoperatorio de dicha reintervención quirúrgica, la paciente comenzó a presentar hipoestesias, falta de fuerza y problemas para flexionar el miembro inferior derecho y que tras las pruebas oportunas fue diagnosticado como una afectación severa del nervio ciático intraoperatoria. Lesión y limitaciones funcionales para la deambulación que no se logró revertir a pesar de los tratamientos intentados y que supuso un reconocimiento a la clienta de un grado de minusvalía del 60%. Tras ser consultado por el abogado director del bufete, don Cipriano Castreja Martínez, entendimos que el caso era viable y que los daños y perjuicios sufridos por nuestra cliente no estaban justificados. Por una parte, porque a pesar de tratarse de una complicación descrita en el documento de consentimiento informado que había firmado la paciente, entendimos que en este caso concreto en la historia clínica no constaba por qué y en qué momento durante la cirugía de recambio protésico se había producido la lesión del nervio ciático. Es decir, no constaba cuál era el origen de dicha lesión grave y, por tanto, si dicha lesión del nervio ciático era una complicación secundaria a una técnica quirúrgica correctamente aplicada y, con ello, una complicación amparada por el documento de consentimiento informado que había firmado la paciente en su día. Por otra parte, entendimos también que el caso era viable porque el documento de consentimiento informado que había firmado la paciente era incompleto, porque a pesar de recoger la lesión del nervio ciático como posible complicación, la clienta no había sido informada de los evidentes riesgos personalizados que presentaba debido a las lesiones y cirugías traumatológicas a las que había sido sometida previamente y que incrementaban el riesgo de poder sufrir una lesión del nervio ciático como el que finalmente sufrió la paciente. Pues bien, después de desestimarse nuestra reclamación previa en vía administrativa, se formuló demanda ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Santiago de Compostela y recientemente se ha celebrado el juicio al que acudí para combatir las conclusiones de los 3 peritos que informaron en este caso en contra de nuestras pretensiones y favorablemente a las del Sergas y su compañía aseguradora, y de los cuales 2 eran peritos judiciales, especialistas en valoración del daño y en cirugía ortopédica y traumatología, y otro perito que llevó la parte contraria, especialista también en cirugía ortopédica y traumatología. Una vez celebrado la vista, el magistrado dictó recientemente una sentencia acogiendo nuestras pretensiones en contra del criterio de los 3 peritos que intervinieron en el pleito, reconociendo a nuestra clienta, como ya dijimos, una indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos a causa del siniestro por un importe de 20.630 euros más los intereses legales y que suma un total aproximado de 25.000 euros. Concretamente, argumenta por una parte el magistrado en la sentencia que a la vista de la prueba practicada la parte demandada no ha logrado acreditar, por ser a quien corresponde la carga de la prueba, que la cirugía de recambio protésico hubiese sido realizada correctamente, toda vez que ninguno de los peritos ha logrado precisar a partir del historial clínico de la paciente qué y cómo se ha producido la lesión del nervio ciático. Por otra parte, argumenta también el magistrado en la sentencia en relación a la falta de consentimiento informado en los términos legalmente exigibles, que si bien la posibilidad de lesionar nervios era un riesgo previsto en el documento de consentimiento informado firmado por la paciente, dicho documento era insuficiente e incompleto porque la paciente presentaba una serie de riesgos personalizados debido a las cirugías previas que incrementaban la posibilidad de poder sufrir una lesión del nervio ciático y, sin embargo, no se informó de ello a la paciente en ningún momento. Informamos que esta sentencia todavía no es firme y que puede ser recurrida todavía por esta parte y que estamos valorando esa posibilidad toda vez que entendemos que la cuantía reconocida a nuestra cliente es inferior a la que legalmente le corresponde. Muchas gracias por su atención.